maestras, maestros de todo el país. Grandemente me complace estar nuevamente aquí con ustedes. Reciban un fuertísimo abrazo en todos los rincones donde ustedes se encuentren. El día de ayer fue el día de la maestra, del maestro. Es necesario que entre nosotros nos reconozcamos, eh, veamos que la labor que estamos realizando debe de ser en pro de el beneficio de nuestros niños, de nuestro país. Esa gran labor que tú realizas dentro de las aulas, donde tu responsabilidad es infinitamente grande. Llevas en tus hombros no solamente la educación de 30 niños, sino el futuro de nuestra sociedad. Por eso, maestra, maestro, siéntete grande, siéntete luchador, siéntete luchadora, porque estás realizando una noble labor que va en beneficio de nuestro país. Y esto en aras de seguir mejorando nuestra sociedad, en aras de seguir mejorando a nuestro país, a nuestra nación, y que muy pronto podamos llegar a ser una potencia mundial. Maestra, maestro, a tu labor, un fuerte abrazo, sigamos poniendo el empeño, sigamos adelante en esta noble labor, sin claudicar. Desgraciadamente gobiernos anteriores nos pisotearon a nivel ideológico, donde ahorita la figura del maestro, de la maestra, en muchas partes de nuestro país ha decaído. No con ello significa que nuestra labor no la vamos a seguir desempeñando con la intensidad, con la calidad que requiere el servicio. Por esa noble labor, sigamos adelante. Y bueno, verdaderamente tiene tiempecito que no establezco un diálogo mediante la red social por diferentes situaciones de desánimo que al analizar el contexto en el que se desenvuelve nuestra profesión, las pugnas entre tres grupos principales que en un momento pasado ya había mencionado, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Maestros por México y la Coordinadora también de Trabajadores de la Educación, donde bueno, las pugnas políticas que tienen, la manera en cómo coercionan a la base trabajadora, definitivamente no estoy de acuerdo en sus procederes. Y el desánimo llega en el sentido de que veo a varios compañeros maestros profesionales de la educación donde los mandan a hacer labores de ballet parkings o que los citan a una regional y ahí los tienen parados, esperando, condicionándolos de que si no participan en las actividades sindicales, ya sea de cualquiera de los tres, pues no van a tener los beneficios, no se les va a basificar la plaza, no se les va a seguir respetando su interinato. Y inclusive directores donde se etiquetan como sindicalistas. Y yo me pregunto, ¿qué es ser sindicalista? Ser sindicalista es que llega un coordinador o tu secretario general y a todo lo que te dice le vas a aplaudir como foca. No, pues eso ya está. No, definitivamente no es mi estilo, no es simplemente cuando se tiene que decir algo, se dice. Y si por eso me tachan de que soy el negativo, el peor del mundo, no, pues adelante. Simplemente que voy a estar ejerciendo el derecho a expresar mis ideas, lo que considero que es mejor para la vida política sindical. Alguien me mencionó por ahí también en cierto momento, pues ya no has andado acá, ya te vendiste. No, para nada. Los ideales no se venden. Llevo 21 años forjando ideales en cierta parte en la lucha. A veces nos vamos separando, a veces las condiciones también propias de cada uno no te permiten estar mucho muy adentro, pero mi ideal nunca ha cambiado. Simplemente que seguimos reforzando la idea de que podemos cambiar, de que podemos ir haciendo las cosas mejor cada día. Yo tengo muchos errores, a decir, lo acepto, pero en cuestión de ideas yo permanezco firme. La vida sindical debe de cambiar. Esta política también que estamos teniendo ahorita entre las peleas de Maestros por México y el centro y la coordinadora, simplemente se da por seguir perpetuando el poder. No hay más. Ellos han demostrado tajantemente que se arrastran por seguir en sus puestos, es decir, por no venirse a trabajar aquí a las aulas, para no enfrentarse a las situaciones que día con día nos aquejan. Y bueno, ellos están muy a todo dar ahí sentaditos, pero desligados ya de la realidad que estamos viviendo en el contexto maestras y maestros. Y ahorita cualquiera llega y por esa baja percepción que se tiene de la labor docente, bueno, llegan, cualquiera se queja de tu labor, cualquiera te hace menos,
y pues no hay nadie verdaderamente ya que te defienda o que te oriente a qué hacer en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea de nuestros dirigentes siempre ha sido tener el poder, el control, las mil y una situaciones políticas que ellos manejan para seguir en el poder. Al respecto de esto, dense cuenta tan solo la farsa que resultó las consultas impulsadas por el CENTE en cuestiones laborales, económicas, de prestaciones. Todas ellas, las prestaciones, pues ya estaban dadas, están legisladas. La parte de la consulta económica, 6%, eso fue de tanta consulta, pues es lo que siempre se da año con año, 5 o 6%, no ha pasado más. Y esto también resulta porque ya una institución, como fue la UAM, ya había negociado un 6%. No fue precisamente de que fuera impulsado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, finalmente, todo esto, farsa, 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 para tratar de hacer creer al gremio de que están trabajando por el beneficio de la base, pues es totalmente falso. ¿Dónde nos podemos dar cuenta también de esto? Ahorita muchas partes del Sindicato Nacional, de las diferentes secciones, bueno, tuvimos una gran respuesta el 1 de mayo porque marchamos. Dense cuenta de que los 10.000 o 20.000 trabajadores que asistieron, al menos el 75% fue condicionado o les debe favores de diferentes índoles. ¿Condicionados quiénes? Condicionados los que no tienen plaza base, condicionados los que tienen interinatos. Ellos son los que asistieron principalmente y con listas en redes sociales que por ahí muchos las tenemos, ¿no? Donde se les dice maestros que tienen que asistir son estos y si no se les pasará lista y ustedes saben. Tienen que subir fotos de que estuvieron presentes ahí. Esa es la democratización del sindicato. Esa es una respuesta hacia la convocatoria que realizaron. No, eso es coerción, eso es amenaza. Claro que sí, van a ir los compañeros. ¿Por qué? Porque se sienten amenazados. Después de eso, les quitan su trabajo. ¿Y de dónde? Bueno, entonces eso se los dejo, ¿sí? Como reflexión. No están bien institucionalmente. Siguen haciendo situaciones del anterior régimen. También es importante destacar que ahorita que se da el incremento salarial, fíjense esta parte, cómo la traducimos, ¿no? Los 200 y tantos delegados que aprobaron el incremento salarial por unanimidad. Digo, no hubo ni uno entonces que dijera, oye, pues hiciste una consulta donde la mayoría de docentes pedían el 12%, el 15% de aumento. ¿Sí? Y eso de decir de unanimidad es decir entonces que todos saben que aquí hay 6% y sí, todos levantando como poquita la mano. O sea, entonces no hubo nadie que dijera algo al respecto. Eso es lo que verdaderamente es irrisorio, es inaceptable hasta cierto punto, que en una sociedad democrática tengamos en el sindicato de maestros, de maestras, de profesionales de la educación, nadie que se pronuncie al menos en contra pues de los incremento salarial, vamos a decir ahorita, de la negociación salarial, de la respuesta salarial, ¿no? Y que sería que fue por unanimidad. Estamos hablando entonces de que seguimos atrasados, de que no hemos despertado esa conciencia de al menos exponer mi desacuerdo. Algo que verdaderamente a mí me ha dado nuevo impulso fueron tres situaciones que mencionó el presidente de la República hace aproximadamente dos semanas en una conferencia matutina, donde verdaderamente después de este desánimo que había tenido, después de ver las condiciones en las que se estaba llevando la política sindical y cómo los compañeros maestros pues, no chistan nada, no simplemente les vale, estas tres cosas me impactaron grandemente del actual presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Uno fue y ha sido desde un inicio pues el ataque a la corrupción. Desgraciadamente como sociedad ha sido un flagelo que ya nos tiene hasta el copete, ¿sí? Hasta esa, la progenitora, ¿no? Y donde definitivamente pues, tenemos que cambiar.
Y eso parte también inclusive de muchos maestros. Esto que estamos viviendo en el sindicato, pues hay corrupción. Hay grandemente corrupción en todos los sentidos, desde la asignación de plazas, desde cómo ellos han controlado la asignación de plazas. Y eso me parece perfecto. O sea, si verdaderamente se va a atacar la corrupción y verdaderamente el Estado recupera la parte de la asignación de los trabajos, que finalmente es del Estado, no es del sindicato. Las plazas son del Estado. Me parece perfecto, porque aquí se han generado unos vicios horribles, ¿sí? Donde tienen maestras tienen que ir a dar favores, a dar dinero para que se les dé una plaza. Se les condiciona, se les cita. Y bueno, lo que no han entendido los maestros es que el hecho de que te llamen a una marcha, a actividades sindicales, pues estás pagando el favor que te están haciendo, ¿no? Reconócete, maestro, que también el sindicato no le debes la plaza, se la debes a tus familias, a ti mismo, que luchaste, que estudiaste, que llegaste a ser un licenciado, una maestra, un maestro normalista. Entonces, el combate a la corrupción me parece perfecto en todos los niveles y en todos los sentidos. 2. La democratización de la vida sindical. Eso es fundamental, ya es necesaria la democratización, el hacer valer tu palabra, maestra, maestro, que se escuche. Las asambleas delegacionales verdaderamente a veces son irrisorias. Llegas, te sientas, escuchas, levantas la manita, notas en un papel como foquita, como un ser impensante, como porque alguien ya llegó, el secretario general ya te dijo, ¿sabes qué? Ese es por el que tienes que votar y vas a votar. Oye, no lo concibo en estos tiempos, que tengamos esa incapacidad para pensar. Puedo proponer otro, puedo proponer a otro, puedo proponer a quien yo quiera, ¿sí? Hay personas que verdaderamente tienen mayor impulso para desempeñar sus funciones sindicales y no se les acepta. ¿Por qué? Porque son críticos. Y ponen a los que están calladitos allá, alineaditos y nada más esperando que les digan qué hacer, y como bien amaestrados lo hacen. Entonces la democratización es importante en el sindicato. Tenemos que cambiar nuestra cultura. Si hay algo que no me aparece, la primera opción donde tenemos que hacerlo es en las asambleas delegacionales. Aquí el coordinador Parra, hace unos días en una reunión, hizo un comentario y me dice, si quieres hacer tus observaciones, ve allá arriba a la dirigencia, allá realízalo. Y le dije, pues entonces, ¿para qué es una reunión de una delegación sindical donde estoy expresándote, donde estoy diciendo a ti cuál es mi inconformidad, y tú por este conducto, en tu función de coordinador sindical, transmítelo? Entonces si nuestra labor es ir allá, pues díganlo. ¿Para qué están ustedes? No sirve de nada que estén ustedes si no hacen lo que tienen que hacer. Y 3, la más importante y la que mayormente me ha impactado y me motiva a seguir haciendo esto, luchando todos los días, independientemente de los problemas que se nos aquejan en el quehacer cotidiano como maestros, con los alumnos, con los padres de familia. En palabras del presidente, es que esto no es una transformación solamente en la vida pública de México, sino que esta es una transformación ideológica. Cuando dijo esas palabras, me quedé pensando, ¿a qué se refiere con transformación ideológica? Sí, y verdaderamente coincido, estoy de acuerdo, y voy a poner todo mi empeño para seguir generando este tipo de transformación ideológica. Y una de las transformaciones ideológicas implica esto, que tengamos la voz, nosotros los de abajo, los del pueblo, para poder expresar nuestras ideas, nuestros desacuerdos, aplaudir lo que consideramos bien y también reprochar lo que consideremos que esté equivocado. Porque eso es parte de la democracia de un país, expresarte tanto para favorecer una idea como también para hacerle sus observaciones. Y si no estamos en ese plano de transformación ideológica, tú maestra, tú maestro, entonces estamos regresando a un pasado, al ciclo pasado, donde no tenías ni voz ni voto y solamente hacías lo que te dictaban. Esa es la transformación ideológica. Transformación ideológica implica hacer un cambio en la vida que cotidianamente realizamos. El combate a la corrupción y no dar los moches a los de tránsito, el hecho de no saltarte la fila, de no tirar basura, de no contaminar el ambiente, de dirigirte con respeto hacia los demás, ¿sí? De procurar ser una mejor persona en todos los sentidos. Eso implica una transformación ideológica y con sus muchas vertientes, ¿sí? Y eso es lo que verdaderamente me ha impulsado para volver a retomar
lo que cotidianamente o que anteriormente venía realizando más frecuentemente. Yo creo que hasta lo voy a empezar a hacer semanalmente como ejercicio, ir analizando los puntos de vista o las situaciones que se nos van presentando, principalmente en nuestro gremio. Sería mucho abarcar, hablar de las situaciones del país, pero sí al menos lo que desempeñamos nosotros como docentes. Y bueno, aparte de estas tres cosas que el presidente de la República mencionó, ¿cuál es el papel entonces que debemos desempeñar los maestros? Y esta es una pregunta que te voy a dejar a ti abierta para que nuevamente la retomes. Estamos en una transformación en la vida pública del país, estamos en una transformación, en un cambio de paradigmas, en un cambio ideológico, en un cambio de pensamiento. Estamos ante la presencia todavía está en el papel, pero sí empezar a democratizar la vida pública del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como los sindicatos en general del país. ¿Cuál es tu papel, maestro? ¿Qué papel vas a desempeñar? ¿Seguir perpetuando eso del antiguo régimen que nos atacó, que nos pisoteó, que nos denigró? ¿O empezar a hacer un cambio desde la forma en la que realizamos nuestra actividad cotidiana y ello traspolarlo a la vida pública de las personas, de nuestros alumnos, de nuestros padres de familia? Debemos de acabar con ese servilismo, maestra, maestro. Esa es una parte también del papel que tú vas a tener en este. Ser un agente de cambio, un agente de transformación de nuestra sociedad. Y eso se requiere principalmente a la educación. La educación es una parte fundamental, es el pilar fundamental de la sociedad. En casa se educa, en la escuela se enseña y se refuerzan los valores que se adquieren en casa de acuerdo a los valores y normas de la sociedad vigente. Es inaceptable seguir perpetuando viejas prácticas del pasado. Y bueno, a partir de todo esto, dejamos abierta la pregunta entonces, la vuelvo a repetir, ¿cuál es tu papel en esta transformación, maestra, maestro? Analízalo, piénsalo, discútelo, transmítelo con tus compañeras, compañeros, y vamos a seguir reanalizando algunas situaciones de la vida pública de nuestro sindicato y de la vida en general de nuestro país. Y esto reconociendo que tú, yo y todos los mexicanos somos una gran nación y que podemos salir adelante siempre y cuando lo hagamos todos juntos y todos jalando para llegar a ser, ¿por qué no?, una potencia económico, político, social a nivel mundial. Y si a estas vamos y que estos se andan pugnando allá el poder, pues yo también quiero ser secretario general del CENTE, ¿por qué no?